pero el que deje de sentir es porque le deja de gustar. Cuando tú tienes un sueño, tienes algo por qué luchar. Cuando uno pierde es cuando más aprende. Alan. Háblalo, Juanjo. Entonces, ¿qué pay? ¿Bien o no? Excelente. Bienvenido al Dreaming to Compete podcast, Ok. que significa soñando para competir. Y de la manera que soñamos es compitiendo, hacer nuestra mejor versión, y somos nuestra mejor versión al soñar Ujú. y al hacernos responsables de nuestros sueños. Ok. Qué bueno tenerte en el podcast, que te conozco desde chiquito, sos un hermano para mí y pues sé toda tu trayectoria deportiva y nada, solo quiero saber un poquito de eso. Ok, bueno, primero tú también eres un hermano para mí. Nos conocemos como hace 15 años más o menos, más se puede decir. Conozco también tu trayectoria deportiva, entonces como saber de que nos podemos entender de deportista a deportista y saber qué hemos pasado para poder llegar a donde estamos. Entonces, pues si comienzo como por un lado de la historia de quién soy, qué ha sido mi recorrido deportivo, pues Eso, ¿qué deporte ok, practicas? Porque es un pues deporte que no es muy común. bueno, ya lo dijeron, mi nombre es Juan José, ¿cierto? Eh, compito en tiro con arco más o menos hace 14 años. El tiro con arco no solamente ha sido como un deporte, sino que también ha sido una escuela y un lugar como seguro para mí, ¿cierto? Eh, mm, Comenzando el tiro con arco lo vi y fue algo como un amor a primera vista, como si tuvieras a tu novia, por decirlo así. ¿Y Y cómo lo viste? ¿Cuál fue ese amor a primera vista? mira, es muy charro porque yo estaba con mis papás en el carro y estábamos pasando por el estadio de acá de Río Negro y simplemente vi cómo estaban disparando. Y me generó tanta curiosidad, pero tanta, que yo le insistí a mis papás para que fuéramos a ver cómo era como el deporte, o sea, y lo más charro de todo es que siempre llegábamos tarde, entonces nunca nos encontrábamos a las entrenadoras. Y un día sí pudimos dar, entonces ya empecé mis clases. Yo en ese momento estaba dizque jugando fútbol. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía más o menos unos 9 10 años y estaba en una academia de fútbol acá en Río Negro que me gustaba mucho el fútbol, sí, pero yo creo que mi amor era el tiro con arco. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que el tiro con arco era como ese amor al deporte que uno no sabe cómo describirlo y que las personas que no hacen un deporte así de alto rendimiento no lo entienden, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a entrenar, yo empiezo a dejar el fútbol como de lado, porque como que, bueno, fútbol, tiro con arco, y siempre me vi más en el tiro con arco. Mis entrenadores me hablaban como, no, Juanjo, pero es que puedes ir a Juegos Olímpicos por este lado, hay muchas competencias, competencias para niños chiquitos y desde ahí a mí me empezaron a formar mis entrenadoras como un deportista nato, porque vieron primero como un potencial, vieron como ese amor al deporte y yo me pegué a eso. Bueno, y antes de empezar con todo el trayecto y de que nos digas toda tu historia, para ti, ¿qué es un sueño? Es que un sueño tú lo puedes tomar como de varias formas, porque, por ejemplo, un sueño puede ser ir a unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Pero también ese sueño se puede haber visto de otro deportista, como ese referente que te ayudó a imaginarte que tú también puedes estar ahí, ¿cierto? Entonces eso para mí es un sueño, una persona que te guíe o que tú veas que pueda ser como un referente para tú en algún momento de tu vida estar como esa persona o mejor que esa persona. Entonces también ahí hablas un poquito de la competencia porque podemos ver otras personas como inspiración. Exacto. Yo, por ejemplo,
ya compitiendo mucho a nivel departamental. Había una persona y es una persona que yo sigo como yo quiero a esa persona y la admiro. Y es un amigo de allá de la liga que se llama Daniel Betancourt. Yo veía a ese man porque cuando yo estaba pequeño, él era ya selección Colombia y era campeón panamericano, bolivariano. Y yo ver esa persona que no era una persona vieja, sino que también era un joven soñador, que estaba cumpliendo sus sueños y que era una buena persona, yo ver todo eso para mí fue como, wow. Y yo voy a competir y él ya es mi competencia. Podemos ser amigos por fuera, pero dentro de la competencia somos personas que estamos compitiendo como por un mismo sueño, un mismo logro, que es la medalla de oro. ¿Una medalla de oro de qué? Sea nacional, sea departamental, sea internacional. Uno siempre, no importa quién sea el que esté a tu lado, tú siempre vas a querer es ganar sin dañar, ¿me entiendes? Me refiero a sin dañar es no tener que hacer cosas malas, no por debajear a alguien, sino hacer un buen trabajo y ser una persona muy honesta. Entonces, ¿tú cómo ves la competencia? Mira, es que la competencia es algo muy bonito, pero yo la veo de una forma en la que como que cuando tú entras a la competencia, tú estás dejando todo el entrenamiento que tú tuviste durante meses, ¿cierto? También trato de tomarla de una forma tranquila, aunque es imposible negar que todo deportista cuando está dentro de una competencia siente miedo, siente ansiedad, siente ese temor a perder, ¿cierto? Entonces yo trato de tomar esa competencia de una forma muy optimista, siendo consciente del trabajo que hice. Muchas veces no se da lo que uno quiere dentro de la competencia, pero uno la tiene que repetir, repetir y repetir hasta que se den las cosas. Y pues todas esas emociones de las que hablaste son necesarias para estar compitiendo ahí, porque no sé quién fue el que lo decía, pero que decían que creo que era el golfista Tiger Woods. Tiger Woods, que cuando él dejara de estar nervioso antes de una competencia, él dejaría Es que eso es de como jugar golf. hace parte del disfrute, porque mira, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Vos estás estudiando, ¿cierto? Y tienes un examen muy importante. Vos sabes que estudiaste mucho y a la hora del examen tú ves a todos tus compañeros nerviosos y sabes que ellos estudiaron. Es lo mismo. La competencia es el momento donde te van a evaluar por lo que hiciste o por lo que no hiciste, ¿me entiendes? Yo tengo una psicóloga que se llama Lina, es para mí la mejor psicóloga que yo he podido encontrar en todo el mundo deportivo. Y siempre me ha dicho, negro, o sea, uno tiene que sentir. ¿Qué pasa con esas cosas que tú debes de sentir? Tú debes de aprender a controlarlas, no es más. Pero el que deje de sentir es porque le deja de gustar, porque todo eso hace parte de la vida, tanto de la vida como deportiva como la cotidiana. Sí, yo cuando dejé el fútbol era como que ya no estaba sintiendo la misma pasión y como que ya me dijo, o sea, esas emociones, el sentirlas, me mostraron el camino que debía tomar. Es que, mira que muchas veces uno como deportista tiende a negarse como a sentir muchas cosas como, no sé, tal vez el fracaso o será que debo de seguir o no. Pero cuando uno toma la decisión de seguir o parar es cuando realmente te das cuenta de si estás haciendo algo sano para ti o realmente tomaste la decisión equivocada. En tu caso, tú te diste cuenta de que el dejar el fútbol o retirarte del fútbol y volver a tu verdadera pasión que era el motocross, era lo que necesitabas en ese momento de tu vida, ¿cierto? Entonces es eso. Y estabas hablando de la preparación y de que los nervios te llegan antes de la competencia. ¿Qué tan importante es la preparación para la La competencia? preparación lo es todo, porque
Me acuerdo mucho que para Juegos Panamericanos nosotros tuvimos casi que 2 semanas entrenando solamente las personas que íbamos a ir a esos Juegos Panamericanos con nuestros entrenadores y con la psicóloga. Y nos estaban enseñando a cómo enfrentarnos a esos pensamientos, a esas cosas que uno puede sentir como deportista, ¿cierto? Para que en el momento de la competencia que tú llegues simplemente lo hagas como por naturalidad, o porque tú sepas que ya estás realmente preparado para todo. Tú entrenas, te preparas, pero no solamente es esa parte física, sino esa parte mental. Mira, te pongo un ejemplo de uno de los ejercicios que hicimos. Nosotros teníamos el arco, ¿cierto? Y teníamos que pasar como una quebradita, más o menos a unos 3 5 metros de altura, en un palo haciendo equilibrio y sin mirar. Teníamos que mantener esa seguridad y esa concentración de, bueno, voy a pasar, yo sé que me va a dar ansiedad porque tú estar pasando algo, dándole la espalda con tu arco que sabes que cuesta mucho y mojarte también, Ujú. es enfrentarte a todo ese tipo de emociones que en el momento de una final, de una competencia vas a sentir. Entonces, por eso digo que la preparación es la base de una excelente competencia. Entonces en esos momentos, ¿en qué uno se concentra? Porque uno se puede concentrar en lo que puede pasar mal o en lo que puede pasar bien. Exacto. En lo que tienes que hacer, pues uno puede ser positivo, negativo o neutral. Y neutral, lo he aprendido mucho, es que es solo pensar en lo que debo hacer en este momento. Y hay otra cosa, uno durante la competencia, uno no debe pensar como en más que en lo que debes de hacer. Y por otro lado, o sea, tú te debes de enfocar en el ahora y no pensar en un futuro de, si me fue mal o si me fue bien, ¿no? Tú tienes que hacer tus cosas y aceptar que la derrota, que la victoria pueden hacer parte de una persona común y corriente, porque yo creo que no solamente los deportistas viven esas emociones. Yo pierdo un examen en la universidad o lo puedo ganar y es una victoria o una derrota. Es la misma cosa. Y eso es lo que yo quiero lograr con este podcast, que viéndolo desde una perspectiva de deportistas, podamos ver cómo podemos lograr nuestros sueños en cualquier ámbito, o sea, en cualquier cosa que queramos hacer, sea un deporte, o sea crear nuestra propia empresa, o sea lo que sea. Es que mira que cuando nosotros hacemos deporte es como si fuera un reflejo de una persona común y corriente, pero con unas exigencias mayores. Porque si tú analizas un, un empresario, se debe levantar temprano si quiere construir su empresa, ¿cierto? Muchas veces va a tener cosas acertadas, que van a ser victorias, que muchas veces van a conllevar como un incremento en esa empresa, un crecimiento, ¿cierto? Pero si se equivoca también, la empresa se quiebra, que esto y que lo otro. Entonces es como vemos desde lo deportivo una vida y dentro de lo deportivo qué parte de esa vida deportiva nos podemos llevar para un futuro que podamos dejar el deporte, cómo vamos a poder tomar y analizar las cosas de la vida común. Es verdad. Entonces ahora, sabiendo eso, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu carrera, cómo ha sido tu vida. Ok, pues Empezaste con el amor a primera yo vista y empecé de ahí con, qué. con, con el amor a primera vista que fue en el estadio de acá de Río Negro. Me acuerdo mucho una vez que estaba disparando y que la flecha rebotó y casi le pegó a un señor. Eso jamás se me va a Marica. olvidar, jamás, jamás. ¿Y Pero cómo? la flecha, los arcos de iniciación son arcos que no tienen casi fuerzas, no, que no tienen casi Ujú. potencia, ¿cierto? Entonces yo le disparé al blanco, pero la flecha rebotó en el blanco y se fue. O Y sea, casi le pegó a un señor que precisamente era mocho. ¿y por qué?
rebotó, o sea, no tenía punta o qué No, putas. sí tenía la punta, pero aún así era tan No poca tenía la la fuerza que velocidad. tenía el arco que ni siquiera alcanzó para enterrarse en el blanco. Ya. Después, con mi entrenadora, que realmente yo le agradezco demasiado a ella, porque siempre me guió como para yo ser un gran deportista siempre, no como vení disparar, te relajas y eso, no, antes siempre me enseñaron como disfrutar el deporte, pero mira que el deporte también se puede hacer una vida, mira Juegos Olímpicos, o sea, siempre me enseñaron a una meta, a un sueño, siempre me fueron como guiando para eso. Empecé más o menos a los 10 años, como te dije, y desde ahí no dejé el amor por eso. Y entonces, espera, ¿cuál es la importancia de tener un sueño? Todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un sueño, tienes algo por qué luchar. Porque tú, tú hoy te puedes levantar para a montar en tu moto, pero si tú no sueñas en ser un gran profesional o entrar en la liga profesional de motocross, tú no te vas a levantar, ¿cierto? Entonces, para mí que me guiaran y que me dijeran, Juan José, vamos para Juegos Olímpicos, o sea, siempre fue un motivo de yo un domingo o un sábado en la mañana que como cualquier niño de 10 años, 12 años, le gustaría estar en su casa durmiendo, yo me levantaba, me iba a entrenar, me disfrutaba mis entrenamientos y eso hacía parte. Con gusto, ni Con, siquiera como una demanda. con un gusto de yo puedo ir allá, puedo ir a reírme, pero también puedo ir a entrenar. Siempre lo bueno de mi proceso fue que durante esos primeros años siempre fue como una escuela, como donde yo me podía ir a divertir así como, bueno, casi que mi segundo plano era entrenar, pero aún así me enseñaron todas esas cosas, toda esa base que me hizo ser un gran deportista. Entonces, ¿qué tanta exigencia tenías? Como, Pequeño, muy poca, pero ya a medida que tú vas creciendo, tú vas viendo que para tú lograr esas grandes metas o grandes sueños que tú tienes, tienes que ir metiendo más y más y más ganas. Porque pues, ¿cómo le vas a pedir a un niño de 10 años, 12 años que haga, no sé, que haga un circuito de ejercicio, que haga 20 repeticiones de sentadillas por una cantidad de series, ¿cierto? Entonces es mejor enseñarle primero a cómo disfrutar el deporte para que después eso no sea algo en que tú digas, no, ya no quiero hacer esto, a como que cogerle tengo. amor al deporte. Exacto. Entonces eso fue lo primero que yo hice como durante todo mi proceso, que fue disfrutarme el tiro con arco, disfrutármelo a tal punto de que eso era casi que mi segunda casa. Yo salía de mi colegio y me iba para allá y una de las cosas muy buenas que yo tenía dentro de mi entrenamiento es que era como si fuera una familia. Entonces muchas veces con las entrenadoras negociábamos por decirlo así como no, Luz Adora, no, es que qué pereza disparar tantas flechas. Entonces nos decían, listo, no vamos a disparar, pero entonces vamos a hacer físico, pero lo vamos a hacer diferente. Entonces nos poníamos a jugar voleibol y cosas así, pero que siempre fuera en torno al deporte, ¿cierto? O sea, que lo estuviera ayudando a Exacto, mejorar. a mejorar siempre, siempre. Y había una cosa muy en particular, es que cuando jugábamos voleibol estábamos trabajando un trabajo en equipo que sin darnos cuenta lo estábamos haciendo. Un equipo en tiro con arco se conforma de 3 personas y tú en un equipo siempre vas a necesitar que alguien te hable, que alguien te apoye y que alguien te escuche si estás cabizbajo, si estás caído, ¿cierto? Es lo mismo que en el voleibol. Eso te iba a decir, porque tiro con arco, como yo lo he visto, es como un deporte individual. Sí, mira, el tiro con arco es un deporte individual que tiene dentro de toda la competencia que puede durar más o menos unos 6 días. Si tú juntas todo y si lo haces con mucho tiempo, una competencia, tú tienes la competencia que es el clasificatorio, que sería la doble distancia. También tenemos la individual, que es
la eliminatoria, pero individual, o sea, por cada persona. Y tenemos los equipos de hombres o los equipos mixtos. También hay equipos de mujeres, entonces de ahí siempre se van a sacar los tres mejores o el mejor hombre y la mejor mujer, ¿cierto? Y así para tanto como el recurvo como el compuesto, que son las dos modalidades que hay en el tiro con arco. Entonces, como te estaba contando, esos fueron mis inicios, ¿cierto? Después entró a un proceso para unos Juegos Olímpicos juveniles que fueron, creo que en China, si no estoy mal. Si bien yo hice parte del proceso, no estuve muy metido porque ni siquiera era consciente de lo que estaba, o sea, era tan chiquito que no era muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿cierto? Como la importancia de eso, el Exacto. peso. Pero aún así yo competía, mejoraba, siempre era en pro de ser mejor cada día, ¿cierto? El ser 1% mejor, que eso es Exacto. a lo que yo me baso, el competir para ser 1% mejor que nosotros, o sea, el competir contra la versión de nosotros de ayer y Exacto. volvernos 1% mejor cada día. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que entrenaba los 7 días de la semana, 7 de 7. ¿Y tú crees que para mí eso era como un martirio, como un dolor, como cuando a descansar? ¿No? Yo siempre lo sentía como si estuviera yendo a disparar, a gozarme el entrenamiento. Y hasta este momento uno cae en cuenta de esas cosas que uno dice como, pucha, yo en qué momento estaba disparando 7 días a la semana y no me aburría, no, simplemente era, era yo con mi arco y siendo felices, ¿me entiendes? Entonces yo entro a ese proceso, comienzo a disparar hacia lo loco, a entrenar 7 días a la semana y yo, ni por enterado, yo estudiaba y entrenaba, no más. Y hay una cosa muy bonita que es todos los frutos que vienen después de eso. Yo me acuerdo que en ese año, si bien, si bien estoy, en ese año tuve como unos momentos muy duros como técnicos, pero también momentos muy buenos. Creo que en ese año fueron los Juegos Departamentales de acá de Antioquia y me coroné campeón de la competencia. Cogí 7 medallas de oro de 7. Mm. Entonces esto es el fruto de haber entrenado todo el año y no haber clasificado en los Juegos Olímpicos por pequeño, porque no tenía la experiencia suficiente, a ser campeón departamental, que es el inicio de algo muy bueno, ¿cierto? Y 7 medallas de oro. Y 7 medallas De de 7. 7 o sea, es un trabajo que uno como niño no entiende. Y que no viene de la noche a la mañana. Exacto, Que, o eso sea, que eso es un interés compuesto del que iba agregando día por día 1%, 1%, 1% mejor, que ya al final todo eso sumó, suma mucho sumó a y al largo plazo. Porque si lo ves en 3 semanas, un mes, no va a haber tanto, no se va a ver tanto el resultado, pero a largo plazo se ve mucho. y una de las cosas muy buenas es que, listo, tú preparas una competencia en 3 meses, ¿cierto? Pero cuando tú preparas una competencia o ni siquiera eres consciente, o sea, tú sabes que vas para una competencia a final de año y puedes estar en enero y la competencia es en diciembre, ¿cierto? Y los meses se van acabando. Pero en el momento que tú llegas a la competencia y te va muy bien, entiendes la importancia como de esa preparación, tanto física como mental. Yo estaba físicamente bien y mentalmente mejor porque, o sea, yo no tenía presión, yo iba disfrutándome de mi deporte, iba disfrutándome de mis competencias. Entonces, para un niño como de 13 años, yo estaba más que preparado. ¿Y qué pasa si uno pone todos sus esfuerzos, le mete tanto tiempo, tanta dedicación y te va mal? ¿Cuál es Yo la creo reacción? que siempre me han dicho, y yo creo que tú sabes que cuando uno pierde es cuando más aprende, ¿cierto? Correcto. Y si tú tienes un sueño, yo creo que no hay pérdida
que valga para eso. Si tu sueño era ir a Juegos Olímpicos de París y no clasificaste a Juegos Olímpicos de París, es por algo. No porque tú seas un mal deportista o porque no estés entrenando. Es porque realmente algo faltó, ¿cierto? Algo tanto física o mental. Entonces, O sea, y ahí en esos momentos te miras a vos o miras como a ver a quién culpas y, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Para ver circunstancias externas o circunstancias mm, internas. cuando uno crece, uno entiende que o sea, y más en un deporte individual, uno es siempre el culpable de si le va bien o no. O El sea, uno es el responsable. responsable. Cuando uno es chiquito, uno no entiende qué es lo que pasa, pero, pero de la mano de los entrenadores es cuando uno realmente aprende cuando uno está pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tenía una competencia mala, lo primero que yo hacía o que mi entrenador hacía era ir a hablar conmigo. Me decía, relájate. O sea, ¿qué pasa? Nada. Estamos aprendiendo, hay detalles por mejorar. Entonces, no te afanes. O sea, estás pequeño, estás viviendo el proceso. ¿Cuál es el afán? Cuando uno es grande, uno ya sabe qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. Entonces, realmente ahí es cuando más duro es. Porque cuando uno es grande, uno como que accidentalmente deja de ver el deporte como un disfrute, sino que ya lo ve como una presión más, ¿cierto? Como que, pucha, si no hago bien esto acá, ¿a qué vine? Mientras que uno chiquito, uno es muy charro porque yo también soy juez de tiro con arco, ¿cierto? Y yo ver a los niños chiquitos cuando les va mal, es como que lloran y todo, pero a los 5 minutos están como nada, porque ellos van es a disfrutar la competencia y es lo que se pierde en una persona grande. Entonces es como, o sea, el mayor cómo asimila esa pérdida frente a un niño pequeño, que yo creo que uno como grande debería aprender de esos niños, porque eso es cómo afrontas la derrota o cómo afrontas como esos sentimientos que crees que simplemente no vas a poder superar. Para mí, la clave de eso es seguir entrenando, porque al final eso no dura siempre, ¿cierto? Entonces, uno entrena y se prepara y estoy seguro que en algún momento de tu vida deportiva te va a ir bien. Y es lo mismo con errores en el momento. Porque si, digamos, tu primer tiro, pum, está mal. ¿Cómo reaccionas a la situación? Porque es que si lo tomas como una persona adulta, pues, no sé si es lo mismo. Entonces, si lo tomas como una persona adulta y te pegas y te pegas y es ahí te da re duro, entonces, ¿cómo van a venir los próximos tiros? Pues si lo tomas como una persona chiquita, como un niño, ya a disfrutar y enfocarte en el próximo tiro. Mira que hay algo que pasa muy charro con eso y es que mi psicóloga siempre me decía, parce, porque ella siempre me habla así como de parce. Me dice como, disparaste una flecha mal, borrón y cuenta nueva. Y en esta, mejor. Y listo, te pudiste equivocar otra vez, pero que eso no te dañe. Pues, o sea, ¿cómo dos flechas te van a dañar toda una competencia de 72 que son, ¿cierto? Ya tenés 70 flechas más para corregir esas cosas que pudiste haber hecho mal. Ya, disfrútate la competencia, no es más. El niño, si bien dispara dos flechas mal, puede tirar mal una tercera, pero estoy seguro que una cuarta no, porque ya se le olvidó la primera. Mientras que el grande, a la cuarta flecha que dispare, se va a estar acordando de la primera, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre una persona grande y una persona pequeña.
¿Qué preparación tienes entonces para tomar esos momentos como una persona adulta? Ve, como una persona chiquita que se olvida de las situaciones. Disfrutar. O sea, principalmente tú entrenas para ser el mejor, ¿cierto? Pero uno también debe ser consciente de que no todas las cosas van a ser perfectas, ¿cierto? Muchas veces yo puedo hacer un disparo perfecto y no va a caer en el punto perfecto, ¿cierto? Entonces, o sea, uno entrena, uno es consciente del disparo, pero también es consciente de que pueden haber cosas adversas que pueden dañar el disparo. Ejemplo, el viento. Yo puedo disparar muy bien una flecha acá en este punto, ¿cierto? Pero la flecha viaja a 70 metros, en 70 metros con viento, con agua, que no puede cambiar, ¿me entiendes? Eso lo puede cambiar todo. Entonces si tú sabes que hiciste bien el disparo, revisa, o sea, haz como esa introspección como, ¿hice algo mal? No, listo, entonces tiremos la otra igual. Y si vuelve a caer igual, listo, entonces ahí vamos a revisar o qué estoy haciendo yo o qué pasa con el arco que está permitiendo que mi flecha caiga allá. ¿O cómo te puedes adaptar a la situación? Exacto. Mira que dentro del tiro con arco, una de las cosas que más afecta es el sol. Es ese cambio de luz. Raro. Entonces, muchas veces, como tú organizas la mira en la mañana, no va a ser la misma que vayas a tener en la tarde. Por un efecto que pasa con el tema de luz, porque tú sabes que el sol se traslada, ¿cierto? Obvio. Entonces, por eso cambia absolutamente las condiciones. Wow. Entonces vos te lo estabas disfrutando demasiado y empezaste a crecer y ya lo empezaste a tomar más serio y más serio y más serio. ¿Y qué? Mira que uno se lo toma en serio porque, o sea, uno se vuelve consciente de que uno es responsable de sus sueños, ¿cierto? Entonces, para mí fue un choque muy grande porque es empezar a asimilar de que lo que yo haga en esa competencia en un futuro va a tener como una repercusión buena o mala. De si yo me monto en un avión dentro de 15 días y me voy para una competencia o de si me quedo entrenando para una siguiente oportunidad, ¿cierto? Es lo que, como yo entiendo, como de grande, porque tú de chiquito como que uno no es consciente de eso, pero si viajas, súper bacano, ¿cierto? Mientras que cuando ya eres grande, tú eres consciente de que cada flecha que dispares tiene una repercusión. Es eso. Yo siento que no es malo empezar a tomar las cosas como un hombre grande, pues como una persona adulta, siempre y cuando no dejes de disfrutar lo que haces. Entonces hay de qué aprender de las dos partes. Hay que aprender de las dos partes porque una persona, un deportista olímpico comenzó como un niño chiquito, ¿cierto? Pero un deportista olímpico también se formó como una persona madura, como una persona adulta que es consciente de lo que está haciendo en el momento, ¿cierto? Y está en Juegos Olímpicos. O sea, ¿qué hacen esas personas como o qué acciones o con qué madurez van a asimilar las cosas para que las lleven a Juegos Olímpicos y no solamente a Olímpicos, sino a una medalla olímpica, a un oro olímpico, ¿cierto? ¿Qué debemos de sacar de los niños? Que por más de que compitamos bien o mal, nada nos va a pasar y que nos tenemos que disfrutar la competencia, sea cual sea. ¿Qué debemos de aprender como unas personas adultas? Que ya las cosas las tenemos que tomar con una madurez y como con una sensatez de decir como, bueno, o sea, ya estoy en ligas mayores, ya es hora de empezar a entender de que esto, si me vaya bien o mal, tiene una repercusión, ¿cierto? No sin dejar de, de disfrutar, pero sí hay que tomarlo como con una, ¿cómo lo puedo decir? Como con una forma en la que tú ya te vuelvas responsable de eso. Entonces, ¿qué sueño tenías? ¿Qué sueño empezaste a tener al crecer? Mi sueño siempre ha sido Juegos Olímpicos.
Mi gran sueño siempre fueron Juegos Olímpicos Juveniles y no logré clasificar por mínimas cosas. O sea, la persona que fue de Colombia me ganó por 5 puntos, algo así. En ese momento casi que a uno le toca replantearse, bueno, pero entonces, ¿qué hago ya? O sea, si mi sueño más grande en el deporte ya pasó, ¿yo qué voy a hacer? Ahí es donde uno tiene que entender de que no solamente están Juegos Olímpicos juveniles, también están Juegos Olímpicos mayores, también hay competencias internacionales como lo son los campeonatos mundiales que son los World Cups, también están los Juegos Panamericanos, Suramericanos, Bolivarianos, Centroamericanos, todo eso que hace parte de un proceso y de esa vida de deportista, que no sé si en Atlanta o en algún lugar donde tú hayas vivido, has visto cuando se celebran unos juegos deportivos, ¿cómo es ese ambiente? En el 2010, acá en Medellín, creo que fue, estuvieron los Juegos Suramericanos y mis papás me llevaron con mi hermano y fuimos a ver atletismo. Y yo decía, wow, o sea, para uno como espectador es como ver unas superestrellas. Claro. Y es como, eso es como plantearse a uno mismo como, pucha, yo quiero hacer parte de esas delegaciones que las vean como unas superestrellas, porque realmente muy pocas personas logran ser un selección Colombia o un selección Estados Unidos, lo que sea. Es esa persona que se destaca en algo que ama, en algo que disfruta y en algo que es muy bueno. Para mí eso siempre ha sido lo más top del deporte. ¿Y qué crees que hace la diferencia el ser o no ser una de esas personas? A forma individual, Sí, en la forma en la que tomas tu deporte, en la que, como esa responsabilidad que tú tomas cuando quieres ser parte de eso. Un ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo siempre ha sido una persona de que toda su vida ha llegado antes a sus entrenamientos, que todo el mundo, toda la vida se ha cuidado, toda la vida es eso. O sea, si tú quieres llegar a ser grande, tú debes de dar 1% más y también tienes que ser algo totalmente distinto a las personas que están entrenando. Porque muchas, o sea, todas las personas quieren ser buenas, ¿cierto? Yo no conozco la primera persona que no quiera hacer algo bueno o que quiera ser una excelente deportista, una excelente persona en lo que a la persona le llama la atención. Es tú qué estás haciendo para ser distinto a los otros, porque deportistas hay muchos, pero deportistas así que se resaltan hay muy pocos. Esa, esa diferencia está en cómo tomas tus entrenamientos, cómo cuidas tu cuerpo, cómo duermes, cómo te alimentas, cómo descansas, cómo ejercitas tu mente, cómo ejercitas tu cuerpo, de quién te rodeas, todo. O sea, todo en tu vida hace parte de ese crecimiento y de la persona en la que te quieres convertir. y lo mismo va con una persona fuera del deporte. Sí, o sea, creo que por ahí hay un dicho que dice que si tú quieres ver quién eres, como que mira quiénes son las personas con las que te rodeas. Si las 5 personas con las que te rodeas son una mata de perdedores, tú vas a ser el sexto perdedor. Si tú te rodeas de 5 personas con mentes brillantes que quieren ser empresarios, quieren ser científicos, tú vas a ser el sexto. Eso siempre va a ser ley, siempre. Claro, y pues ahí es donde uno se ayuda. Porque es que puedes hablar de tu mejor amigo. Tu mejor amigo es... Jorge en ese momento está en proceso limpio, en ese momento está en París. Y tú no lo tomaste a él como envidia o como, ese marica está allá y yo no estoy allá, como no envidia, sino más bien entre los dos se ayudaban y se mejoraban. Sí, mira que Jorge es de Cali y él se vino para Medellín a perseguir un sueño, que era ser un deportista olímpico.
si lo llevamos a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿qué hizo él diferente a todas las personas? Tomó el riesgo de venirse de una ciudad totalmente, a una ciudad totalmente desconocida por él para poder cumplir sus sueños. Y hablando de esto de cómo ser mejor, o sea, yo cómo tomo esa compañía de mi mejor amigo o ese referente. Si él es bueno, yo también puedo ser bueno. No de una forma de envidiosos, sino de cómo nos ayudamos. Porque muchas veces yo entreno con él y es, negro, bueno, vamos a ser individuales, nos la vamos a recochar, nos la vamos a pasar bien, pero también vamos a trabajar. Entonces estamos trabajando una parte muy importante dentro de la competencia en tiro con arco, que es la individual, y que, o sea, si tú controlas eso, prácticamente estás asegurando un pase a tu selección, ¿cierto? Entonces es sin envidia, como con ese compañerismo, porque mira que a Juegos Olímpicos también puede clasificar un equipo. O sea, hay varias formas de clasificar a Juegos Olímpicos, entonces, ¿por qué ser ajeno a clasificar individual si pueden clasificar tres personas? Tres es mejor que uno, ¿cierto? Y si te ayudas con una persona o con varias personas que estén de acuerdo con tu mentalidad de vamos para adelante, ahí es donde uno tiene que estar, siempre, tanto en la universidad como en lo empresarial, en todo lado. Exacto, porque digamos, porque solo yo ser el único que pasa el examen, si todos podemos pasar, todos mis amigos lo Exacto, podemos pasar juntos, porque ser yo el único que puede ser el dueño de un negocio y no todos mis amigos, todos mis compañeros juntos. es como no compartir ese aprendizaje o ese conocimiento que ya aprendiste, ¿cierto? En la universidad yo me junto con varios amigos, tenemos un examen y es, bueno, usted ya sabe, listo, entonces entre todos nos vamos a ayudar, porque la idea es que todos ganemos y que todos pasemos. Nadie se tiene envidia. Ah, usted pudo sacar mejor nota en el examen que yo, pero todos cumplimos el objetivo, que era pasar la materia. Es lo mismo en el deporte. A usted le fue muy bien, Jorge quedó de primero, yo de segundo, muy bien. O sea, no importa, de a poquito siempre uno va creciendo, el 1% todos los días. Y el competir entre ustedes dos, no contra ustedes dos, sino entre ustedes dos, porque él no sería igual de lo que es en este momento si no hubiese competido con vos todo ese tiempo. Y vos no serías igual de lo que eres y la gran persona y el gran deportista que eres en este momento si no hubieras competido con él, si no hubieras tenido una persona que estuviera ahí metiéndome, que si él mejora, ay, yo tengo que mejorar. Yo mejoro, él tiene que mejorar Exacto, para eso es un trabajo de elevar cada uno. compañerismo. Mira que muy charro porque yo conocí a Jorge compitiendo contra él. Y ahí entendimos que, o sea, él y yo nos volvimos mejores amigos porque nunca hubo una envidia, siempre hubo esas ganas de que los dos creciéramos. Entonces ahí es cuando tú verdaderamente entiendes cómo puedes ayudar a crecer a alguien o cómo me pueden ayudar a crecer a mí y con quién te debes de juntar para crecer. Es una de las estrategias que debe tener una persona mayor dentro del deporte para poder crecer en la disciplina que sea. Si tú te juntas con los mejores, tú vas a ser el otro mejor. Bueno, ¿y cómo te volviste profesional? Entonces, ¿cómo empezaste a competir internacionalmente? Y porque también es un deporte muy costoso, Ah, sí. pero en algún momento también te retribuyó un poco. Sí. Pues en el momento que, o sea, la diferencia entre volverse como un profesional dentro del deporte o dentro del tiro con arco no es muy diferente a la de competir por tu departamento. Creo que es casi que lo mismo, sino es cómo ya tú lo tomas, ¿cierto? Porque tú sigues representando a tu departamento y sigues representando a tu municipio y sigues representando a tu selección, a tu país. Ya es cómo entreno, cómo duermo, o sea, son esas cosas que te hacen volverte profesional, el cuidarte,
Ese tipo de cosas es lo que te hace llegar a ser profesional. Entonces el ser y no el hacer. Ajá, exacto. Si yo soy un profesional, si vos sos un profesional, te comportas como un profesional y haces cosas de un profesional. En ejemplo, tú haces una competencia, ¿cierto? Tu entrenador dice, muchachos, todos a las 9 de la noche dentro de los cuartos. ¿Qué haría una persona que no quiere ser profesional dentro de su deporte o que no quiere entender eso? Simplemente está hasta más tarde por fuera de la habitación, ¿cierto? Si a ti te dicen a las 9 de la noche, es a las 9 de la noche. Eso hace parte de ser profesional Y lo dicen por algo. y lo dicen por algo. Otro ejemplo, yo normalmente cuando iba a una competencia me iba con audífonos. Desde que me despertaba era audífonos, porque no quería dispersarme con nadie más, sino que era lo mío. Entonces yo me levantaba, me organizaba, desayunaba como un deportista, no como vamos a comer de todo, no. Fruta, cereal, huevos, cosas así. Y cuando ya estaba en el transporte, lo primero que yo tenía era audífonos. Porque primero es buscar la forma de tranquilizar esa ansiedad que tú sientes por la competencia. Y segundo es buscar como esa concentración, como ese enfoque que tú necesitas para poder asimilar esa competencia de la mejor forma. Eso es ser profesional, es tomar con disciplina y con orden esas cosas que tú quieres ser. ¿Y entonces qué competencias tuviste? Lo más top que he tenido han sido los Juegos Panamericanos Junior, que fueron hace unos 3 añitos, pero o sea, para mí fue, si hablamos dentro de lo profesional y dentro de todo, fue la competencia con la que yo mejor asumí todo, dentro de lo profesional, dentro de lo emocional, dentro de que hasta un niño interior se disfrutó su competencia. Es como si el Juan de 20 años, 21 años, hubiera estado, o no, que el niño de 10 años hubiera estado en el cuerpo de un hombre de 21, porque simplemente disfrutó su competencia sin esperar un resultado, que es lo que muchas veces mata a una persona. O sea, no disfrutas el proceso, pero quieres llegar al logro, ¿cierto? Entonces, para mí, que el niño de 10 años estuviera dentro de ese cuerpo de 21 y que asumiera ya el rol en el cuerpo de 21 años, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, y cuidar de una forma nuestra alimentación, nuestra mente y dormir bien. Para mí fue el top de todo. Y lo mejor de todo es que tuvo sus resultados. Yo no llegué a unos Juegos Panamericanos esperando ganármelo, ¿cierto? Pero yo llegué a unos Juegos Panamericanos esperando dar un muy buen desempeño y eso fue lo que hice. Tuve desempeño, tuve medalla, tuve diploma panamericano, entonces para mí eso es todo, la verdad. Entonces, quitando el enfoque del resultado y más en el proceso, se te dieron las cosas mejor. Exacto. ¿Y qué otros? Porque viajaste a varias partes. Sí, mira, yo viajé a Polonia, viajé a Argentina, estuve varias veces en México, en Puerto Rico, estuve en varias partes. ¿Y qué puedes decir de todas esas experiencias? ¿Qué enseñanza te trajeron? Mira que en muchas, o sea, a nivel nacional tuve muchos aprendizajes, tanto como buenos como malos. Hablo como de lo malo, como cuando perdía, ¿cierto? Pero realmente es ahí cuando uno aprende más. Pero aprendizajes, trabajar en equipo, por ejemplo, la concentración, una buena preparación, todo eso, o sea, uno como que va formando ese profesionalismo con el camino. Un futbolista no se hace cuando ya está en el Real Madrid, un futbolista se hace desde que está en, en su primera escuela, ¿me entiendes? Y eso fue
como yo me formé. Yo me formé estando en mi club, representando a mi municipio y después representando a mi departamento, llegar al punto de representar a mi país. Y entonces, ¿cómo fue Eh, la experiencia? ¿Cómo se sintió eso de representar a tu país? la primera vez que yo representé a mi país ni me la creía, porque fue un viaje a México, pero yo fui, o sea, yo todavía estaba muy pequeño y yo fui como a disfrutarme mi competencia, pero ya después, ¿Sabías qué significaba eso? no. A mi segunda competencia internacional que fue en México, eso fue como, wow. O sea, estoy representando a mi país, estoy representando a mi municipio, ¿cierto? O sea, y lo mejor de todo es que estoy compitiendo con personas de otros lados, ¿cierto? Y estaba compitiendo también con personas dentro, o sea, era una competencia nacional. Le dicen la nacional, creo que se llama así, ¿cierto? Pero eso es o sea, una competencia de unos 500 arqueros, una cosa así Bof. súper loca. Y es uno saber cómo listo, yo llegué, yo sé que las otras personas están preparadas, pero de Colombia llegó alguien mejor, ¿me entiendes? Entonces es Y todo eso. porque vos te preparaste, porque sabes todo el trabajo que pusiste y que hubo detrás antes de llegar a eso. Exacto, Si no hubiera trabajo, pues no habría nada. Entonces fue como, uy, yo hago parte de esta élite. Y uno apenas se da cuenta, uno es como, pucha. Pero entonces uno ya la toma así, es como, uno ya se hace, como yo te decía cuando vi los suramericanos en Medellín, uno ya se siente parte de ese show, ¿me entiendes? Uno ya se siente una superestrella y es un sentimiento muy bonito. Los Juegos Panamericanos, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la inauguración, en el estadio del Cali, creo que se llama, o el de el América. Es una cosa brutal, una cantidad de personas, una cantidad de nacionalidades, una cantidad de países y uno dice, huepucha. Otra cosa, nosotros estábamos ahí en nuestra concentración y era el hotel y dentro del hotel había un centro comercial. Uno pedía permiso y uno decía, bueno, profe, ¿puedo ir a ese lugar? Me decían, listo, hágale. Entonces uno bajaba con su uniforme porque lo primero que uno le dicen cuando está en una delegación es, usted siempre debe andar con su uniforme, nada de ropa. Uniforme es cómo te miran las personas, te dicen muchos éxitos, esto y que lo otro. Entonces tú te sientes como parte de esa película que en algún momento tú de soñaste. la que estabas hablando ahorita cuando estaba acá en Medellín. Exacto, entonces Entonces ya, tú te sientes parte de ese sueño que tú veías como, wow, este man, y ya ver que ya eres parte de eso es como un choque también. Pero también antes de eso, si uno se pone a analizar, por ejemplo, con las competencias, mi primera competencia mundial fue en el 2017 en Argentina. Y yo ver esa cantidad de personas, yo me abrumé. Me abrumé porque era en una cancha de polo. Tú sabes, o sea, las canchas de polo son unas cosas que me han demasiado. Entonces era como increíble. ¿y te cagaste o Me dio muy duro esa competencia porque no llegué preparado mentalmente, ¿cierto? Pero fue abrir esos ojos y decir, yo estoy acá porque hago parte de la élite del mundo. Ahí es cuando son una varios pasos, afirmación? sí, o sea, es como, son varios pasos como para tú entender de que estás haciendo también tu trabajo y estás disparando también, que ya te convertiste en la élite del mundo, donde en esa competencia, no sé, habían unos 300 arqueros, pero de todas las modalidades. Ponle que tú estás en tu modalidad que son 100 personas, pero ¿cuántas 100 personas en el mundo pueden decir de que están en la élite de tu competencia? O sea, eso es
unas probabilidades mínimas. Entonces ahí fue como otra forma como de yo decir, güey, pucha, esto está serio. Bueno, y te pregunto, ¿qué es más importante? Entonces, ¿la preparación mental o lo físico? Yo creo que todo depende del deporte. Un futbolista no es nada si no entrena su físico. Una persona de tiro con arco, si bien debe de entrenar su cuerpo, es un deporte más mental, es porque es un deporte individual. Entonces, ¿quién más te va a ayudar que tú mismo, cierto? Para mí, es más importante en el tiro con arco lo individual, pero siempre en todos los deportes va a haber una balanza. Entonces, no sé, supongamos que para el fútbol es 70%, no sé, la preparación física y un 30% la mental, ¿cierto? En el motocross la preparación física debe ser altísima y la preparación mental también, porque, juepucha, si no cojo bien esta rampa me puedo caer, si entro mal en la curva puedo perder muchos puestos, todo eso, ¿cierto? En mi deporte yo considero que la parte mental es superior, casi que ponle que un 60-40, 60 la preparación mental y 40 la física. Física incluyendo técnica. Física incluyendo técnica, una preparación física dura, dura, porque dentro del tiro con arco nosotros una competencia que se atrase puede durar más o menos unas 5 horas, entonces tú 5 horas estando de pie, aguantando sol, aguantando frío, temperaturas muy altas. En la última competencia que hubo hace una semana, los deportistas de tiro con arco estaban disparando a más de 32 grados en Turquía, con viento, con sol, o sea, todas las condiciones. Entonces es como tú preparas tu físico y tu mente, porque es que tu mente está entrenada para unas condiciones que no son adversas, porque tú sabes dónde entrenas, Claro. ¿cierto? Cuando tú llegas a competir en un lugar que es totalmente distinto, con características diferentes, con unas temperaturas muy altas, tu mente también te empieza a jugar y tu cuerpo te pasa factura sí o sí. Claro. Bueno, y ahora, ¿a qué te dedicas en este momento, en esta etapa de tu carrera y de tu vida? ¿Cuál es tu sueño en este momento y cómo estás trabajando en ello? Bueno, en este momento yo sí he enfocado en mi universidad. Mi sueño es terminar, mi sueño actual en este momento es terminar mi universidad. Yo siempre he soñado, me encantan los carros, me encanta la mecánica, mm, me encanta como esa cosa de cómo cómo el ser humano puede hacer esto, cómo lo desarmas, cómo lo puedes mejorar, ¿cierto? Sin dejar mi deporte. Yo siempre he tenido muy claro de que yo no quiero dejar mi deporte, porque casi que mi deporte es un salud mental para mí. Pero en ese momento mi sueño a corto plazo es terminar mi universidad. Y de ahí en adelante, si puedo seguir con mi deporte, lo haría. Tanto como, supongamos, no sé, volver a ser deportista, ¿cierto? O trabajar como ingeniero mecánico en alguna empresa de tiro con arco. Puede ser uno de mis sueños. Chimba, muy chimba. Bueno, y entonces, por última pregunta, muchas gracias, la verdad, por todo. Aprendí demasiado y espero que todos hayan aprendido. Pero la última pregunta, ¿qué significa competir para vos? Competir. Competir es aprender primero. Competir es como recoger esos frutos de todo lo que tú hiciste durante un entrenamiento. Pero también es competir, hace parte de disfrutar. No tengo como un significado fijo de qué es competir. Tal vez puede ser como mm, cómo puedes ser mejor tú mismo todos los días. Porque la idea no es competir contra los otros. Una competencia
si bien hay muchas personas que están compitiendo, la meta siempre te la pones tú. Entonces no es como, no, vamos a ganarle a este hoy, no. Es, ¿qué vamos a hacer nosotros para ser mejores cada día? El 1% que tú siempre dices. Exacto. Entonces tú en ese momento que estás compitiendo contra 3 personas más en una que no sabes quiénes son, que te estás jugando una medalla contra esas personas, ¿qué piensas al respecto? Hay una cosa que mi psicóloga siempre me ha dicho, Juanjo, tienen brazos, tienen pies, tienen miedo, tienen ansiedad, son iguales a usted. Hágale, trabaje usted, eso sí, trabaje usted. Entonces piensas en Compita, ellos. compita solamente usted con usted. Disfrute su disparo, disfrute su ejecución, disfrute lo suyo, que los resultados, si usted disfruta lo suyo sin pensar en lo de los otros, se va a ver. Estoy seguro que cuando tú no piensas en más que en lo que tú quieras hacer y en lo que te concierne como, bueno, buena técnica y todo, ahí está, ahí la haces. Perfecto, Juanjo, negro. Bueno, Todo bien. Muchas todo gracias por bien, estar en el de podcast. una, cuando quieras. Listo.